¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque ese, que Dios lo tenga en descanse en paz, que descanse en paz, a ese lo creyeron como el Salvador, creyeron que era Dios, y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las parábolas al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió y lo enterraron, que lo que decía esa mortal era palabra de Dios, y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Hay 4 preguntas que son del mismo tema y 2 están hechas por hermanitas evangélicas. ¿Doy a esas o le doy al hermano? Deme la de las evangélicas, para responderle a la de evangélicas. Las 4 se refieren al asunto de las imágenes. ¿A qué? De las imágenes y la idolatría. Si a Cristo, si a Dios le agradan las procesiones. Habla de tener a las imágenes como ídolos y que la adoran. Y dice que si puede explicar en qué versículo de la Biblia permite las imágenes dentro de la casa de Dios. Porque en la Biblia se lee que Dios es celoso y no permite imágenes, la hermana evangélica. Y dice que ella, esta hermanita, piensa que la Biblia fue hecha para todos los hijos de Dios. El problema es que ustedes, los católicos, no utilizan la Biblia, sino solamente los sacerdotes. Eso es una mentira. Levanten la mano los que trajeron Biblia para taparle la boca a esa hermana. Mire cómo le tapa la boca. Eso es mentira. Se llama calumnia, falsedad. Los protestantes hablan mentiras y todo lo dicen con mentiras, con el respeto que merece. Pero ¿cómo se le llama a una persona que dice mentiras? Mentiroso. No me diga mentiroso, pues no diga mentira. No diga que los católicos no leen la Biblia. No diga que solamente los curas, porque aquí no están puros curas. Aquí están los laicos. Diga la mayoría de los católicos. Eso, ahí sí hay verdad. O algunos de los católicos, ahí sí hay verdad. Ahí sí es verdad. Pero no juguemos con la mentira. No queramos poner la mentira haciendo creer que eso es verdad. Así trabajan los protestantes. Pero bueno, vamos a responderle sobre el problema de las imágenes. Mire. Y que la Biblia fue hecha para todos los hijos de Dios, Padre. ¿La quiere meter antes? Sí, por eso todos tienen que cumplirla. A ver, vamos a ver cómo se lo explico de la mejor manera, sencilla y resumida. La Biblia
no prohíbe las imágenes. La Biblia prohíbe los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Otro Dios que no es Dios, que por no ser Dios es un Dios falso cuando yo lo considero Dios. A ver si me explico. ¿Qué es un ídolo? Un Dios que no es Dios. Y porque no es Dios y yo lo considero Dios, entonces es un Dios falso. Eso es un ídolo. Y la Biblia prohíbe los ídolos. A esa hermana y a los protestantes que me están escuchando, le pregunto, ¿es malo salir en la mañana cuando el sol está radiante y ver el sol o disfrutar de la luz del sol? ¿Eso es malo? ¿Tener un sol? No. Pregunto, ¿será malo creer que el sol es Dios? Si los paganos, ustedes saben que los paganos creían y algunos todavía creen que el sol es Dios. Pregunto, cuando yo crea que el sol es Dios, a esa hermana que me está mandando el mensaje y a los protestantes, si yo llego a creer que ese sol es Dios, ¿qué nombre le ponemos a ese pecado? Idolatría. Ahora pregunto, ¿el sol es una imagen? No. No. ¿Pero el sol puede llegar a ser un ídolo? Sí. ¿Tener el sol y recibir el calor del sol y la luz del sol es malo? No. Usted puede tener el sol y puede broncearse, ponerse a broncear, que el sol le broncee. Eso no es malo. Pero el día en que usted crea que el sol es Dios, aunque no sea una imagen, usted está cometiendo un pecado mortal que se llama idolatría. ¿Por qué se llama idolatría? Porque está creyendo y teniendo otro Dios fuera. Y la Biblia dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Pregunto, una vaca, ¿es malo que usted tenga una vaca? No. ¿Que se coma la vaquita? No. ¿Que tome leche? No. Eso no es malo. Pregunto, ¿es malo que usted crea que la vaca es Dios? Ajá, la vaca no es una imagen, es un animal. ¿Y qué tal si usted cree que la vaca es Dios? ¿Cómo le ponemos ese nombre? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el nombre de ese pecado? Pero la vaca no es una imagen. Es que la idolatría no es tener imágenes. Ya hablamos del sol, no es una imagen. Pero creer que Dios es idolatría. Porque idolatría no es tener imágenes. Idolatría es tener otro Dios. Ya hablamos de una vaca, no es una imagen. No es imagen, es un animal. Pero creer que Dios es idolatría, pero no es una imagen. Es que los protestantes están engañados creyendo que una imagen es un ídolo. No, un ídolo es una vaca que usted cree que es Dios, aunque no sea una imagen. El sol, que usted cree que es Dios, aunque no sea una imagen. La culebra, ustedes saben que en algunas partes creen que la culebra es Dios. ¿Cómo se llama ese pecado? Idolatría. ¿Es una imagen? No. Entonces, ¿cómo se llama idolatría? Porque esa culebra es un ídolo, aunque no sea una imagen. ¿Por qué es un ídolo? Porque es un Dios falso. A los protestantes les falta saber qué es ídolo y qué es una imagen. Una culebra que usted crea que es Dios, es un ídolo. El sol, si usted cree que es Dios, es un ídolo. Una vaca, si usted cree que es Dios, es un ídolo, aunque no sea imagen. Los protestantes la agarran contra las imágenes y no contra los ídolos. La Biblia no prohíbe las imágenes, la Biblia prohíbe los ídolos. Y cuando yo le digo el gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Si quiere le muestro. A ver, ¿cómo se llama el pecado? Idolatría.
es una palabra compuesta por dos. La primera es ido y la segunda, latría. ¿Ido viene de ídolo o viene de imagen? De ídolo. Pero el protestante que no ha estudiado dice, ídolo viene de imagen. A Petronilo le patina el coco, Ídolo, idolatría no viene de imagen. Idolatría viene de ídolo. Y latría, adoración. Adorar un ídolo es un pecado de idolatría. Los protestantes confunden la chicha con la limonada. Confunden un ídolo, por ejemplo, el sol que usted crea que es Dios, la culebra que usted crea que es Dios, la vaca que usted crea que es Dios, la confunden con una imagen. Entonces dice, las imágenes son ídolos. Y miren ustedes, véanlo claro, si las imágenes fueran ídolos, porque ellos dicen, ídolo, imagen, eso es lo mismo. Pues entonces sepan todos los protestantes y sepa el mundo entero que los protestantes son idólatras. Porque si los católicos tenemos imágenes, ellos también la tienen. O si no, díganme, ¿qué hay aquí? Invito a todos los protestantes a que no sean idólatras. Pásenme toda la platica para acá. Porque aquí hay imágenes. Y la Biblia dice, no tendrás imagen. No diga mentira. La Biblia dice, no tendrás ídolos, dioses falsos. Es que Éxodo capítulo 20, versículo 4, aleluya, gloria al Señor. Aquí hay revelación. Dice la Biblia, y la Biblia es para todos, y los católicos tienen que cumplirlo, que no pueden tener imágenes. Respiren profundo. Protestante que me escucha y que me sigue, agarre la Biblia suya de usted. Éxodo 24. Y vamos a comernos este caramelo. Con esta cita los protestantes ponen a temblar a los católicos. Yo he conocido carismáticos meterse en la protestante por esta cita. He conocido gente del camino, cursillistas, legionarias de toda clase de la iglesia que se han convertido a protestantes por esta cita. Porque encontraron en la Biblia que Dios prohíbe todas las imágenes. Hoy el mundo entero ha de saber que Dios no prohíbe todas las imágenes, que Dios prohíbe una sola clase de imágenes, una sola, la imagen de otro Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Ustedes van a encontrar que la Biblia prohíbe tener una sola clase de imagen. La imagen de otro Dios. Pero la Biblia no prohíbe la imagen de los santos, de la Virgen María, ni tampoco prohíbe, respiren bien profundo y tranquilicen su conciencia los protestantes, ni tampoco prohíbe las imágenes de los billetes. Prohíbe las imágenes de otro Dios. Vamos a comernos este caramelo. Los protestantes extraen el versículo 4 del contexto y dice, aquí habla, no tendrás imagen ni estatua alguna de lo que hay arriba en el cielo. De lo que hay arriba en el cielo tenemos nosotros los católicos, de los santos, de la Virgen María. De lo que hay abajo en la tierra, de lo que hay abajo en la tierra lo tienen los protestantes, que son los billetes de lo que hay abajo en la tierra. Entonces ellos tienen imagen, nosotros también tenemos. Pero lo que la Biblia prohíbe, la imagen de otro Dios. Pongan cuidado. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué el cura Toro dice
que Dios prohíbe es solamente y únicamente la imagen de otro Dios. Pues lea el 3, ellos leen solamente el 4, pero no le leen el 3. Lea el 3, lea el 4 y lea el 5. Y ustedes verán, y si quiere leer el 6 también, y ustedes verán cómo la Biblia va a mostrar que lo que Dios prohíbe es la imagen de otro. Escúchelo, escúchelo. Éxodo 23. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué decía ahí, Luis? ¿Qué es lo que está prohibiendo la Biblia? Dioses. Los protestantes piensan que la Biblia está prohibiendo imágenes. No, no tendrás otros dioses. Y verá que el 4 es continuación del 3. Y el 5 es continuación del 4. Pues vamos a entenderlo. Vamos a leer el 3, el 4, el 5 y el 6. Y se acabó el problema. Repita el 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y ahora escuche. No te harás estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Cómo sabemos que está prohibiendo las imágenes de dioses? Ponga cuidado. No te postres ante esos dioses. ¿Ante eso qué? Dioses, eso es lo que está prohibiendo, imágenes dioses. ¿Por qué? Ni le sirvas. ¿Por qué? Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ahí está. Pregunto, ¿Dios es celoso de una imagen o es celoso de otro Dios? De otro Dios. Entonces Dios prohíbe las imágenes de otros dioses porque Él es un Dios celoso. Y el mandamiento es, no tendrás otros dioses fuera de mí. Tan así que Dios le dice a los cristianos, a los creyentes, que hay que destruir esas imágenes, pero no como dicen los protestantes, la imagen de los santos, la Virgen María, que hay que destruirla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Dios dice, hay que destruir esas imágenes. ¿Cuál es? ¿La que destruyen los protestantes? ¿La imagen de la Virgen? No. ¿Cuál es? ¿La de los santos? No. Paren la oreja. ¿Cuáles son las imágenes que Dios prohíbe? Ustedes quemarán las imágenes de Aquí está, aquí está. Por favor, escuche. Ustedes quemarán las imágenes. Ahí, deténgase, Luis. Otra vez, escuchen. Ustedes quemarán las imágenes. Hasta ahí. Dicen los protestantes, aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que hay que quemar las imágenes, todas. Ya va, ya va. Respiren profundo, porque no hemos terminado. Repítalo, Luis. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses. ¿Las imágenes de qué? De los dioses. Y a esas imágenes de los dioses los llamamos ídolos. Para la hermana que hizo la pregunta, en la iglesia católica, idolatría es tener otro Dios fuera de Dios. Si yo creo que la imagen de ese era como San José. Si yo creo que esa imagen de San José es Dios, pecado mortal, idolatría, porque dice la Biblia, no tendrás otros dioses fuera de mí, yo soy un Dios celoso, y destruirás las imágenes de los dioses. Hay que destruirla. Si yo no creo que esa imagen es Dios, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, ¿dónde está la calumnia, el pecado de los protestantes? Que los protestantes dicen, los católicos creen que esa imagen es Dios. Los protestantes piensan que aquí no hay sesos. Aquí hay sesos. Ningún católico cree que eso es Dios. Sabe que si cae ahí se parte. Sabe que no escucha. Es una representación de.
punto. No hay ningún problema. Y hay de aquel que creyera que eso es Dios. Tener una vaca no es problema. Creer que la vaca es Dios es pecado de idolatría. Tener un sol no es problema. Creer que el sol es Dios, pecado de idolatría. Tener una imagen no es problema. Creer que una imagen es Dios, pecado de idolatría. Que sepa el mundo entero que los católicos no creemos que las imágenes son Dios, sino una representación de los santos o de la Virgen María. Pero, señor cura, y en la Biblia hay constancia de que pudiese haber dentro del templo imágenes. Sí, Primera de Reyes 6:23 nos viene a mostrar que dentro del templo y el templo de Jerusalén, el templo sagrado de Dios, que Dios mismo mandó hacer, había imágenes. En el Santo de los Santos puso que en castellano significa en el lugar más santo. En el Santo de los Santos puso 2 querubines. ¿Qué son querubines? ¿De lo que hay arriba? Y dice la Biblia, no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Pero dice que puso 2 querubines en el lugar santísimo. ¿Por qué eso no era malo? Porque no creían que era Dios. Las imágenes no estaban prohibidas. Lo que estaba prohibido era creer que una imagen era Dios. Ahí lo vemos. ¿De qué tamaño eran las imágenes? Hechos de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto. No, esta se quedó tonta al lado de esas. 5. Que un protestante, al menos si busca la verdad, lea en la Biblia 5 metros de alto. Yo no sé cuánto habrá de aquí a allá. Los que saben de eso, ¿cuánto hay? Bueno, casi 5. O pongámosle, redondeamos a 5 ahí a esa altura. No estoy de acuerdo, un poquito más bajito, pues bájalo. Más arriba, póngalo arriba. Y eran 2, padre. Y eran 2. Y a ver, de ancho, ¿cuánto de ancho? Cada una de las alas del querubín tenía 2,5 metros de largo. 2,5 metros. Por 2,5 metros, 5. Y eran 2, 10 metros. En el lugar santísimo, en el templo. Entonces los judíos que creían en Dios tenían imágenes en el templo como los católicos. Pero en las paredes, versículo 29, las paredes del templo, 29. Hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines. Por dentro y por fuera de las paredes del templo, querubines. Las puertas, versículo 31, las puertas del templo. Las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la 1/5 parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines. Estaban esculpidas por querubines. Ahora vamos mentalmente a restaurar el templo de Jerusalén. El lugar santísimo, la parte donde está el altar, llamémoslo así. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? 2 querubines 5 metros de alto por 5 de ancho. Las paredes, por dentro y por fuera, querubines. Las puertas, querubines. ¿Usted se imagina que un protestante hubiesen llegado al templo de Jerusalén? Le da un infarto. Si hubiesen muerto todos los protestantes, ya no habría ni uno. Porque ¿cómo van a estar en el templo? ¿Ah? ¿Cómo van a estar en el templo? Caramba. Entonces, según la Biblia, sí, se puede. Ahora, y la última, las procesiones. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Tenemos procesiones. Podemos hacer procesiones, cantar delante de las imágenes. David danzaba delante del arca de la alianza. Y si quieren saber que el arca de la alianza tenía imágenes,
Entonces lo puede buscar en Hebreos capítulo 9, versículo 4 en adelante. El arca tenía 2 querubines encima y la llevaban en hombros. Y miren para que vea cómo danzaban las procesiones. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, Que era una caja y encima tenía 2 querubines. Siga. en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva. En una carroza. Por eso ustedes verán que las procesiones a veces es con carroza. Siga. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, Bueno, címbalos. ahí está. Ahora, ¿por qué las procesiones también son en hombro? Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Procesiones a hombro, ya no en carrozas, sino a hombros. 15:15. Crónicas. Primera de Crónicas 15:15. La doctrina de la Iglesia Católica es netamente bíblica. Escuche. Luego, los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, A hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. ahí está, cómo era la procesión. Y también cantaban, pueden leerlo todo para que se den cuenta. Entonces, lo que pasa es que los protestantes cargan la Biblia debajo del brazo, se aprenden 5 citas, se la escupe al católico, y el católico dice, oh, ese sí sabe, claro, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Los protestantes lo saben. Ajá. ¿Por qué no vendrían los pastores? ¿Y por qué no vendría? Yo sé que me está escuchando. Usted, pastorcito, que hoy me llamó como 5 veces y me dijo que iba a venir aquí, que me iba a quitar la máscara. ¿Dónde estás, mentiroso? ¿Por qué no vino? Estoy molesto contigo. Debería cumplir su palabra, porque hoy me fastidió varias veces y comenzó a discutir conmigo, a decirme cosas por teléfono. ¿Por qué no vino aquí? Ven que me quita la máscara. ¿No es que ustedes conocen la Biblia y se la saben de memoria? Llegó la hora de que los protestantes se den cuenta que la Iglesia Católica, toda su doctrina está fundamentada en la Biblia, y la doctrina de los protestantes está fundamentada en el Evangelio según su pastor. Dice otro hermano evangélico, ¿Ah? respecto a este tema, dice otro hermano evangélico, ¿y por qué los católicos besan la cruz en el día de la cruz y las imágenes? ¿Por qué la besamos? Porque le expresamos amor a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque según dice San Juan capítulo 6, versículo, a ver, San Juan 3:16, 6, a ver, ya va. Según Juan 3:16 creo que es. ¿Sí? ¿Tanto amó Dios al mundo? Ayúdenme ustedes que saben. 3:16. Ah, bueno, 3:16. San Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Qué está diciendo en castellano? Que el crucifijo es la expresión máxima del amor de Dios. Y cuando yo le doy un beso, amo el amor de Dios que tanto amó al mundo. Y aquí está la expresión. Pero ya sé que hay un protestante que a través de las redes sociales está pensando, señor cura, pero usted se carga el crucifijo, besa el crucifijo, usted tiene un Cristo muerto. Y nosotros los evangélicos, gloria al Señor, creemos en un Cristo vivo.
No le voy a responder con palabras mías de yo, que sea Pablo que le responda. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gálatas 3, 1 en adelante. Gálatas, estúpidos. Menos mal que no lo escribí yo. Porque si no los protestantes me están insultando. No, señor, yo no le estoy insultando. Yo le estoy mostrando a los protestantes por qué nosotros tenemos a un Cristo en la cruz. Porque los Gálatas estúpidos no querían aceptarlo. Pongan cuidado, otra vez. Gálatas, estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado lavar el cerebro? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado? Le presenté a Cristo Jesús. Y paren la oreja, lo que viene, paren la oreja. Como si lo estuvieran viendo. Como si lo estuvieran viendo. ¿Por qué tenemos el crucifijo? Porque Dios nos ha presentado un Cristo crucificado como si lo estuviéramos viendo, porque es la expresión máxima del amor de Dios. Pero hay unas personas que son Gálatas. ¿Cómo? Gálatas. Más nada. Ahí no digo más nada. Hasta ahí. Otra pregunta, pues. Padre, otra pregunta complementa esto, que hay personas que endiosan a los artistas o al mismo trabajo por el afán del dinero. Bueno, ahí ya es una forma de quitarle el puesto a Dios, ¿no? Decir no amar a Dios sobre todas las. Yo creo que más que el pecado de idolatría es el pecado de no amar a Dios sobre todas las cosas. Si ama más a esa persona que a Dios, está fallando. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si usted cree que esa persona es Dios, miren, para la muestra un botón. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz. Que descanse en paz. A ese lo creyeron como el Salvador. Creyeron que era Dios. Y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios. De Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20, donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame. No puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando.
Pues mire lo que estamos pagando, lo que dice las Sagradas Escrituras. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro Un gobernante como el de Venezuela. Siga. y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las parábolas al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió y lo enterraron, que lo que decía esa mortal era palabra de Dios, y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente, lo hirió el ángel del Señor. no es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos. Por no haber devuelto a Dios el honor. Por no haberle dado vuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en el pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá. El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela, está escrito con un punzón de acero. Está escrito con un punzón de acero. Con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares y sus postes sagrados los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros. Venezuela, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros los entregaré al saqueo. Todos han saqueado a Venezuela. En pago por todos tus pecados. En pago de todos sus pecados. Tan rico mi país, más rico que cualquier otro. Lo han saqueado. Se han robado a sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo levantaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio, tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país. Y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos.
y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavos dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Sigan. Y te hará esclavos de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Pueblos, no se ponga bravo con los venezolanos porque a lo mejor le robó algo. Pero es que si no roba, ¿qué va a comer? Usted también haría lo mismo. Cuando sale con sus hijos y no tiene que comer y sus hijos están muriendo de hambre, dime qué haría. Fui forastero y me hospedaste, tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano, verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Vengan, bendito de mi Padre, al reino celestial. Llegó el pastor. Bienvenido el pastor. Adelante, pastor. Lo estamos esperando deseosos. ¿Cuál es usted? ¿Usted es el pastor? No soy pastor, soy miembro de una iglesia cristiana evangélica. Un aplauso para el hermano, bienvenido. Siéntese como en su casa. Su presencia aquí nos llena de inmensa alegría, de gran gozo. Y debe saber que estas cámaras no solamente están ahí de lujo, lo están grabando en el mundo entero. Y debo advertirle que lo que usted diga aquí, asegúrese que esté en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, el mundo entero se va a dar cuenta que usted es mentiroso. Y no quiero que usted pase esa vergüenza aquí. Yo quiero que usted se dé cuenta que lo que usted va a decir como cristiano evangélico esté basado en las Escrituras. Y debe de haber una cosa. Que usted no me va a decir, está en la Biblia y no me lo va a mostrar. No, señor. Usted me dice, está en la Biblia y me muestra capítulo y versículo. Si no, no le creo. No le creo. Segundo, debe saber que si usted conoce la Biblia, yo también la conozco. Entonces, para que sepa que vamos a compartir la palabra de Dios y la vamos a saborear, ¿verdad? Se sienta a gusto. Estos hermanos son sus hermanos. No lo odiamos, lo amamos. Incluso porque le amamos, le vamos a predicar. Y porque le amamos, queremos ayudarle para que la verdad salga a flote. Mira, hermano, si usted tiene la verdad, todos nosotros estamos dispuestos a seguir la verdad. Todos. Pero, si yo tengo la verdad, ¿usted estaría dispuesto a seguirla? Sí, claro. ¿Ama la verdad? Sí. ¿Ama la verdad? Amo la verdad. Quiero hacerlo públicamente para que después no digan que yo no le avisé. A ver, ¿usted cree lo que está escrito en la Biblia? Lo he creído, lo creo firmemente. Y si yo, aunque no sea pastor de su iglesia, le compruebo con la Biblia las cosas, ¿usted estaría dispuesto a creerlo? Claro, pero yo le diría lo mismo a usted, ¿verdad? También, sí, yo claro que sí, pero me lo comprueba con Biblia. Pero respóndeme porque yo necesito que la gente lo vea, que usted responde, para que después, dicen los mexicanos, no se me raje. Para que después no digan, no.
Porque hoy yo quiero ser sincero con usted. Hoy yo quiero que el mundo sepa que uno de los dos es mentiroso, o usted o yo. Y si soy yo, usted me va a quitar la máscara aquí delante de todos. Y si es usted, lo que no quiero es que después usted diga, está en la Biblia, pero yo no lo creo. O está en la Biblia, pero yo voy a preguntarle al pastor que me dé a lo mejor una orientación para ver cómo manipulo la Biblia para quitarle el significado. No, lo que está en la Biblia, está en la Biblia. A ver, cuénteme, primero, ¿cómo se llama? Antes de entrar en tema, ¿cómo se llama? Segundo lugar, ¿a qué iglesia pertenece? En tercer lugar, ¿quién fundó esa iglesia? ¿Cuándo la fundó? Que necesitamos saberla porque yo vengo de Venezuela, no lo conozco a usted, ni conozco a su iglesia, y necesito que presente su iglesia, pero que presente quién la fundó, cuándo la fundó, a partir de cuándo está esa iglesia, y así ya podemos entonces dialogar. Cuéntenos. A ver. Antes que todo, buenas noches a todos. Pues para mí es un gusto muy grande conocer acá a don Luis Toro. El don se lo regalo a usted. No, Luis Toro, ahí estamos. Mi nombre es Francisco Castro. Soy miembro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. ¿Cómo? Iglesia de Dios Evangelio Completo. Sí, una de las denominaciones grandes, ¿verdad? Que también está en más de 170 países. Muy bien. Pienso que el tiempo aquí vale mucho. Yo quisiera irme de una vez a... Disculpe. No se ha terminado de presentar. La otra preguntita, ¿se acuerda? Es ¿quién fundó su iglesia y cuándo? Muy bien. Mire pues, yo vengo. No hay tiempo para que yo diga eso ahorita. Mire, permíteme. Vamos a hablar. ¿Verdad que sí? Muy bien. Va, permíteme. Usted dijo, ¿verdad?, de que todo lo que yo tengo que decir tiene que estar en la Biblia. Muy bien. Ahí estamos. La pregunta sería esta. Yo quiero que don Luis Toro, me compruebe, ¿verdad?, con la Biblia, el fundamento que ellos tienen acerca del bautismo que la Iglesia Católica Romana practica. Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, que usted me lo compruebe, me dé los textos que apoya el bautismo que ustedes realizan a los niños. Bien, gracias. Con todo el amor de mi corazón, con toda la alegría, se lo mostraré. Ahora pregunto, ¿cómo que se llama? Francisco. Francisco, si yo se lo demuestro en el Nuevo Testamento, ¿usted sería capaz de públicamente cumplir su palabra, de creerlo? Sí. Ahora vamos a poner a prueba, ¿a quién, cómo llama usted? Francisco. A Francisco. A ver si Francisco tiene palabra. Yo tengo palabra. Le voy a comprobar con la Biblia. Ahora nos queda ver si verdaderamente Francisco viene a buscar la verdad, si verdaderamente cree en la palabra de Dios o cree en lo que le dice su fulano pastor. Con todo el gusto te voy a mostrar donde dice que los niños también pueden ser bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les contestó: Pedro le contestó: arrepiéntanse arrepiéntese
Y que cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes se haga bautizar se haga bautizar en el nombre de Jesús, Ajá. el Mesías, en el nombre de Jesús, el Mesías. para que sus pecados sean perdonados. Pregunto, ¿ahí está hablando de los niños o de los adultos? Adultos. ¿Cómo sabemos que es adulto? Arrepiéntense. ¿Cómo sabemos que es adulto? Para que sus pecados sean perdonados. Ahí son adultos. Hasta ahí está bien. Pero luego viene que es el 39, donde dice que no solamente es para los adultos, sino también para los hijos de los adultos, los niños. Y van a ver usted si el hermano cumple la palabra o no la cumple. Ahí viene, listo con la cámara. Tengan la cámara para tomarle la foto y mostrársela al hermano. Dale. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, Ahí viene. porque el don de Dios es para ustedes Adultos. y para sus hijos. ¡Tácata! Ya le doy el chance. Ya le doy el chance. Ya le doy el chance. Otra vez, Luis, porque el don de usted, el don de Dios, voy a regalarle 3 fotos para que se la lleve. Una de un lado y otra de otro y otra de otro. Dale. Porque el don de Dios es para ustedes Adultos, y para sus hijos. ¡tácata! Vamos a regalarle 2. Ahora vamos a escuchar si el hermano está dispuesto a creer lo que la Biblia dice, que el bautismo es para usted y también para sus hijos. ¿Lo crees? ¿Es correcto lo que él dijo? ¿Lo crees? Él se salió de contexto, definitivamente. ¿Lo crees? Definitivamente. Mire, cuando está hablando que el don es para todos, ya no está hablando del bautismo en agua. Está hablando del don del Espíritu Santo. Está hablando del don. Entonces usted se salió fuera de contexto, señor. Sí. Vamos a ver quién se sale del contexto. Leámoslo de nuevo. Leámoslo de nuevo. ¿Listo? ¿Listo? Leámoslo de nuevo. A ver quién se sale del contexto. Luis, vuélvamelo a leer. A ver si es él el que se sale o yo el que me salgo. Él dice que yo me salgo del contexto porque ahí dice que es el don del Espíritu. ¿Sí? Así es que usted dice, ¿verdad? Ya va, que me toca a mí y ahorita le toca a usted. A ver si le entendí. Usted me dice que yo me salgo del contexto porque yo digo que es el bautismo y resulta que es el don del Espíritu. Es así como usted dijo, ¿verdad? Que yo me salgo del contexto porque ahí dice que es el don del Espíritu y no el bautismo. ¿Así es? Sí, ahí está hablando de 2 bautismos. Mire, pues, espérame, mire. Ya va. Ya le doy chance. Solamente deje para mostrarle que el que se sale del contexto es él. Repítalo, Luis. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. ¿De qué estamos hablando? Del bautismo. No lo pierdan. Que se hagan bautizar. Y vamos a ver para qué es el bautismo. ¿Para qué? Ustedes tomen la foto y verán que es para 2 cosas. 2. Y no me salgo del contexto. La primera es para el perdón y la segunda para recibir el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de 2 y no me salgo del contexto. Dale. Que cada uno de ustedes se haga bautizar Bautizar. en el nombre de Jesús, el Mesías, ¿Para qué? para que sus pecados sean perdonados. El bautismo sirve para una cosa, para el perdón de los y Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ahora pregunto, ese don del Espíritu Santo se recibe, según lo que acaban de decir, ¿a través de qué? Del bautismo. ¿Me estoy saliendo del contexto? No.
el don que se recibe, que está hablando que es para sus hijos, se recibe con el bautismo. Ese don es para ustedes y ese don es para sus hijos. Aquí el que se está saliendo del contexto y el que quiere ser torero, ole, es mi hermano. Y las cámaras lo están viendo. Ahora, dime que me estoy saliendo del contexto de nuevo, después que la gente lo ha visto. Claro que sí, se está saliendo del contexto. Claro que sí. Mire pues, se está hablando ahí primero de arrepentirse, ¿verdad? Dígame ustedes, todos los que están acá, ¿un niño es capaz de arrepentirse? Dígame. No, Ya lo dijo. no, está hablando. Un niño. A ver, Permite. Ya el padre lo dijo. No, escúcheme usted, escúcheme. No le pregunte a la gente. Vaya. La gente no le Bueno, pregunte porque se muy vuelve bien, un zaperoco. muy bien. Me pregunta Vaya. a mí y Muy yo bien, respondo. ahí estamos. ¿Un niño es capaz de arrepentirse? No. Y el texto ahí, lo vamos a ver. Veamos. Yo tengo aquí la Reina Valera. Tenemos tiempo, ¿verdad? Yo vengo de lejos. Hechos. Estamos en Hechos 2, ¿verdad? Sí, 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro aquí, ¿a quién le está hablando? Yo respondo. A los papás de los niños. Pedro le dijo, arrepentíos a los papás de los niños y bautícese cada uno de vosotros. ¿A quién les está hablando? A los papás de los niños. Muy bien, ahí estamos, a los papás de los niños. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. A los papás de los niños. Ahora sí ya, porque ahí Muy vienen bien, los niños. muy bien. Ahí vienen los niños. Claro, Siga. sí. Porque para vosotros es la promesa Para el papá de los niños. y para vuestros hijos. Escuchen. Vamos, muy bien. Están fuera de contexto. Porque aquí no está hablando de los hijos, de los que iban a venir. Eso es otra cosa. Los hijos. No está hablando de los bebés. No está hablando de los bebés. Muy bien. Está bien. A ver. Ahora. A ver. Mira. Tú me dijiste que venía buscando la verdad. Me dijiste que creería lo que dijera la Biblia. Las cámaras lo están viendo, que está diciendo mentiras. A ver, mira, con todo el amor de mi corazón. Cuando dice, porque el don de Dios es para ustedes, está hablando a los adultos. Y también para sus hijos, ¿sabe? Si usted tiene, a ver, aquí hay una señora. Venga, señora, por favor, ven acá. Aquí dice, en la Biblia, y usted me va a explicar, aquí dice, es lo que yo entiendo. Arrepiéntese, señora, confiese sus pecados y sea bautizada para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para usted y para... Escuche, no me distraiga, Luis. A ver, porque la promesa es para usted, la promesa del don del Espíritu Santo que recibe por el bautismo, es para usted.
Otra vez, vuelvo porque a mí me interesa que usted conozca la verdad. Y no sé, usted a mí no me va a torear. Yo soy toro, pero toro bravo. Porque la promesa es para ustedes. Pregunto, ahora me toca preguntar a mí como usted me preguntó. Para ustedes, la señora adulta, ¿sí o no? Sí. Listo. Yo le respondí sí. Bueno. Y también, señora, es para sus hijos. Pregunto, ¿puedo bautizar a la niña? No. Ah, no es hija. No, no es hija. No, disculpe, no es hija. Dígame públicamente que no es hija, dígamelo. Yo quiero que usted me lo diga aquí, que tenga la cara para decir que esa no es hija. Dígalo. No, sí es su hijo. Sí. Ah, pero dice la Biblia o no dice que el bautismo es para sus hijos. ¿Dice o no dice? Sí lo dice. Ya, sí lo dice. La segunda pregunta para darle el micrófono. Sí lo dice. La segunda pregunta es, ¿lo crees? No lo creo. Ya, no hay más. Pasemos a otro tema. Listo. Él quería que yo le demostrara, yo le demostré, quedó claro, no lo creyó, no cumplió la palabra cuando yo le retroceda en el video. Él se comprometió, pero no busca la verdad y que quede claro ante el mundo que no estoy peleando con él, pero sí le estoy mostrando al mundo que los evangélicos representados en este hermano no buscan la verdad y cuando la encuentran no la creen. Para la muestra, un botón. Ahora, está bien. Enséñame entonces la forma que se bautizaron, que los apóstoles bautizaron a los niños en la Biblia, porque he escudriñado el Nuevo Testamento y no encuentro ahí a un bebé siendo bautizado. ¿Lo encuentra usted? Muéstremelo. Le acabé de demostrar lo que dice la Biblia. No, muéstremelo. Pero ya le acabé de demostrar lo que dice la Biblia, que el bautismo es para ustedes y también para sus hijos. Pero si quiere otra cita, se la voy a regalar con todo el gusto. Usted la lee, sí la lee. Ahora pregunto, sí le entendí, pero ahora le pregunto, ¿usted va a creerlo lo que yo le muestre? Si me demuestra que un niño fue bautizado como manda la palabra, le creo. Ajá, vamos a ver si cree. Le voy a dar dos. Una y dos. La primera es Hechos 16:31. Usted lo va a leer. Hechos 16:31 en adelante. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú. Serás salvo tú. Y tu casa. ¿Ahí están los niños metidos o no? Claro. No, pregunto. No me agarre el micrófono. Pregunto, ¿están los niños metidos o no? Se mira que... No, perdón. O sea, a ver, transportémonos a aquel tiempo. Y en aquel tiempo judío, ustedes saben que era la familia o la casa, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el papá, la mamá, los hijos, existían esclavos. Los esclavos, los hijos de los esclavos, era una familia grande. ¿Sí? Tu casa abarcaba todo eso. Y dice, ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. Pregunto, ¿ahí está sacando a los niños? Dice, menos a los niños. No. Bueno, ahora vamos a ver si se bautizaron o no se bautizaron. Vamos a ver, porque usted ya dijo que los niños no lo sacaron. Entonces vamos a ver si se bautizaron todo lo de la casa. Siga leyendo. Sería en el verso 32.
Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó él con todos los suyos. Pregunto, ¿menos los niños? Ese menos los niños, palabra de Satanás. Pero no dice la Biblia, menos los niños. Y ahora le voy a dar otra citica. Mateo capítulo 20, versículo 28, búsquelo allí. Perdón, al revés. 28, 19. Mateo 28, 19. Aquí ya salgamos. No vamos a estar discutiendo aquí, llamemos al maestro, al Señor, que fue el que instituyó el bautismo que nosotros tenemos. El bautismo de nosotros, el bautismo de Cristo. Pues Él va a mandar a bautizar. Y ustedes van a descubrir que Jesús dice, bauticen solamente a los adultos, bautícenlos a todos, menos a los niños. A ver, yo quiero que usted vea que Jesucristo era católico y no protestante. Lo va a ver usted mismo, lo va a leer en la Biblia. Jesucristo no era protestante, era católico. Y porque era católico, gracias que era católico y no era protestante, Él mandó a bautizar a todos. Y usted verá que no dice menos los niños, tampoco dice solo los adultos. Y cuando dice la palabra todos, significa todos. Así, de claro. Escúchelo. Yo le tengo el micrófono. No, yo se lo tengo para que usted lea tranquilo y sin nervios. No. Ahorita yo le paso el micrófono, como a usted le gusta el micrófono, ahorita yo se lo paso y usted va a hablar todo lo que usted quiera. Le voy a leer Mateo 28, 19 en adelante. en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pilas, porque van a ver donde dice menos los niños. Pila, porque van a ver donde diga solo los adultos. Repítalo, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí no cabe duda que es a todos, grandes, pequeños, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y niños. Si queda alguna duda, esa duda viene de Satanás. Pero la palabra del Señor dice a todas las naciones. Y vamos a ver cómo van a ser discípulos a todas las naciones. Pongan cuidado. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, cuando Jesucristo, su Señor, dio la orden de bautizar, ¿excluyó a los niños como lo hace su pastor? No, claro que no, pero usted cuando dice aquí... Ahora le voy a dar el micrófono porque a él le explicaron el evangelio de otra manera y lo vamos a escuchar, lo vamos a respetar. Pero luego que él hable, porque le voy a soltar el micrófono, él me lo va a prestar a mí y voy a hablar yo. Y ustedes, que nos siguen en la cámara, van a oír la diferencia. Tome. Usted tomó este texto y yo lo voy a tomar en esta oportunidad. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Me pregunta? Sí. Hacer discípulos es bautizarlos y enseñarles. Se le puede enseñar a un niño de 3 meses. Sí se le puede enseñar. ¿La palabra? No, sí se le puede enseñar. Pero ¿la palabra? La palabra sí no, pero sí se le puede enseñar. Pero aquí está hablando de la palabra. Ajá, está bien. Aquí está hablando de la palabra. Ajá, está bien. El niño no se le puede enseñar. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, si a los niños, a los bebés de una semana, de un mes, no se les puede enseñar la palabra, entonces aquí está hablando que se le enseñe la palabra a los grandes, a los que ya son capaces de entender.
Ahí estamos. Por tanto, id y hacer discípulos. Está mandando ir a hacer discípulos y a un niño no se le puede hacer discípulo porque, ¿no? porque no entiende la palabra todavía. Porque un discípulo es alguien que puede seguir a alguien y un niño todavía no es capaz de seguirme en la palabra. Muy bien. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Usted, cuando usted lo explicó de esta manera, a todas las naciones, y usted metió a todos los niños acá, es que es cierto, es cierto. Es cierto que a los niños se les puede enseñar la palabra a cierto grado, pero para que un niño se le enseñe la palabra y que la palabra lo convenza que es pecador y se arrepiente para ser bautizado, eso todavía no es capaz el niño. Ahora van a escuchar. No, es que no se le va a dar. Ahorita vienen los aplausos. Cuando la gente vea la verdad, la gente aplaude. Cuando ve la mentira, no aplaude. Pongan cuidado, la verdad. A ver, ahora me toca a mí y no le voy a soltar el micrófono hasta que le toque a usted. Él acaba de decir, a ver si me entendí o no entendí. A mí me pareció entenderle que no se puede bautizar a un niño porque Jesús dice, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Y a un niño no se le puede bautizar porque primero para bautizarlo tiene que ser discípulo. ¿Y quién es discípulo? El que ya se le ha enseñado la palabra del Señor. No, usted entonces, ¿por qué me preguntaba que si a un niño se le podía enseñar la palabra? No, usted está hablando ahorita de, yo dije que... No, a ver, ya va. Es que yo no entiendo entonces, ¿usted me preguntó a mí o no me preguntó que si a un niño se le podía enseñar la palabra? Sí, a un niño de un mes, de una semana. Me preguntó y yo le dije que no. ¿Por qué me preguntó? Porque por el texto de acá que Jesús dijo, id y hacer discípulos. ¿Para ser discípulo significa que hay que enseñarle? Claro que sí. Miren la mentira de este hermano. ¿No se echa para atrás? No. Ahora, mire cómo malinterpretan los protestantes, por eso se les llama protestantes. La palabra del Señor no es un insulto, es porque protestan contra lo que está en la Biblia. Ahorita le voy a mostrar que lo que él está diciendo es mentira. Él dice que un niño no se puede bautizar porque primero hay que hacerlo discípulo. Y discípulo es enseñarle, hay que enseñarle primero. Y un niño de un mes de nacido no se le puede enseñar. Por tanto, porque no entiende. Porque no entiende, entonces ¿cómo se le va a enseñar? Y entonces, según lo que él está diciendo, primero, antes de bautizarlo, hay que enseñarle para hacerlo discípulo. Tiene que entender para qué el bautismo y por qué. Eso. Disculpe, ¿usted me lo puede comprobar con la Biblia o eso fue lo que le dijeron? Lo compruebo. Ajá, ahorita me lo comprueba. Para yo mostrarle a usted que no dice que primero hay que enseñar en caso de los niños. No, en caso de los niños no. En caso de los adultos, en el caso de los adultos sí, y se lo voy a mostrar. Ahí mismito, miren la mentira. Él dice que a un niño hay que enseñarle primero para que sea discípulo y no se le puede enseñar porque tiene un mes. Ahora no lo comprende. Ahora yo le voy a mostrar que cuando Jesús mandó a bautizar, no estaba diciendo que discípulo era aquel que tenía que ser enseñado simplemente. No. ¿Saben por qué no? Porque después que dice hagan discípulos y bauticen, viene una tercera parte que significa enseñen. Si el discípulo es aquel que ya ha sido enseñado, entonces ¿por qué después de bautizarlo hay que enseñarle? Escúchelo, a ver, léalo. Otra vez. Hagan de nuevo el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora escuche lo que viene. Enseñándoles. Si ya son discípulos, ¿para qué le vamos a enseñar? Porque él dice que se bautiza a los que ya se le enseñaron. A un niño no se le puede enseñar porque tiene un mes de nacido.
Pero entonces, ¿cómo dice Jesucristo? Enséñenle según Él, porque ahí lo que dice es que sean mis discípulos. Bautícenle y después enséñenle. Primero dice, según Él, dice Jesús, dijo, enséñenle y después bautícenle y después enséñenle. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hagan los discípulos. ¿Cómo? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como primero el bautismo y son niños, no entienden, después se le enseña, después del bautismo. La enseñanza viene después del bautismo, según el Evangelio de San Mateo. ¿Usted se llama cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama? Francisco. Según el Evangelio de San Mateo, hay que hacer discípulos. ¿De qué manera? Bautizándoles y enseñándoles. Según el Evangelio de Francisco, hay que primero enseñarles y después bautizarles. Así, y seguir enseñando. Y así le cayeron a mentiras a él. Pero la Biblia, mire, Francisco, le voy a explicar qué significa vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Usted tiene hijos de ir a la escuela? Claro que sí. ¿Cuándo, a partir de cuándo ese hijo es discípulo de esa escuela, es alumno de esa escuela? ¿A partir de cuándo? ¿Cuando ya terminó todas las enseñanzas y ya es doctor? ¿O cuando la mamá va y lo inscribe y queda inscrito como alumno de esa institución? ¿A partir de cuándo comienza a ser discípulo de esa institución o alumno de esa institución? ¿A partir de cuándo? Ah, claro, mire. No, a ver, respóndame. Francisco, respóndame. La gente necesita. ¿A partir de cuándo? Le respondo. Claro, cuando uno lo inscribe. Cuando un niño se bautiza, se inscribe, pasa a ser discípulo. Ahorita se lo doy. Y después que se inscriba, viene la enseñanza. A él le enseñaron que primero había que enseñarle para que sea doctor, y ya después que sea doctor, ahí sí, entonces pasa a ser discípulo. ¿Cuándo dije yo que hasta que sea doctor? No. Esto es una mentira de él. Ahorita, una mentira. Mire, él puso el ejemplo de inscribir al niño en la escuela, pero yo no puedo inscribir a mi hijo en la escuela si no entiende, hasta que llegue a cierta edad, cuando ya vaya comprendiendo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? ¿Usted puede llevar a su hijo en la escuela de 1 año? ¿De 6 meses? ¿Para que le enseñen? ¿Sí? ¿Y lo comprende? ¿Lo comprende? Los niños comprenden. Está hablando con gente que tiene hijos. Está hablando. Sí. Pues no lo entiende. No lo entiende. Si ustedes escuchan, pero no lo comprenden. Escuchan, pero no lo están comprendiendo. Yo no dije que primero se hace discípulos. Primero se les enseña qué es el bautismo. Después que se les enseña el bautismo, comprenden qué es el bautismo. ¿Dónde lo dice? Y después se bautizan. ¿Dónde lo dice? Y después se les sigue enseñando. Dígame. La Biblia lo ¿Estoy dice mal? al revés. Se les enseña. La Biblia lo dice al revés que el amigo Francisco. Francisco va a buscar Marcos 16:15. Hechos 8. Si hasta a un grande se le tiene que enseñar
Hechos 8:38. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, dice aquí, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero si vemos acá, Felipe primero le enseñó, ¿sí o no? Pregúnteme a mí. Va. ¿Felipe le enseñó o no le enseñó? Sí le enseñó. Vaya. ¿Para qué le enseñó? Para que él comprendiera y luego fuera bautizado. Entonces, ¿por qué bautizar a un niño si no comprende la escritura? ¿Se lo respondo? Ahora yo le voy a agarrar el micrófono para que se sienta cómodo. Usted agarró el micrófono cuando yo le respondía, se da cuenta que yo le dije, sí le enseñó, ¿se acuerda? Así, sin agarrar el micrófono. Pero cuando usted estaba hablando, yo no le quitaba el micrófono. ¿Ahora me toca hablar a mí o lo sigue usted? ¿Sigue hablando usted? ¿Hablo yo? Así sí. Voy a tratar de explicarle la confusión que tiene el hermano. Miren, hermanos, cuando Felipe bautiza a este hombre, al etíope, este hombre no conocía a Jesucristo y era adulto. Y cuando son adultos, la persona primero tiene que conocer lo que va a hacer. Por eso usted verá que San Marcos es distinto a San Mateo. San Marcos 16:15 va a decir que antes de bautizar hay que enseñar. Primero hay que enseñar y después bautizar. San Marcos 16:15, que eso es lo que hace Felipe con el eunuco. Primero le enseña y después lo bautiza. Léalo. San Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva Primero hay que anunciarla, hay que predicarla. Siga. a toda la creación. A toda la creación. El que crea y se bautice, Entonces primero tiene que predicarle para que la gente crea y después se bautice. se ¿Quién lo está salvará. diciendo? San Marcos. Pero Mateo dice lo contrario. Mateo dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y después enséñenle. Mateo dice que primero hay que bautizar y después enseñar. Parece una contradicción y él me agarra los textos, que yo también me los sé, donde hay constancia de que los adultos tienen que, pues, recibir la enseñanza y después se bautiza. Pero él no agarra los textos donde habla de los niños, que les estoy mostrando. ¿Por qué San Marcos dice, vayan, prediquen el evangelio, el que crea y se bautice salvará, y el que no será condenado? La pregunta es para usted, ¿sabe a quién le predicó San Marcos? ¿San Marcos? Sí. ¿A quién? San Marcos les predica a los romanos. A los paganos. A los paganos que no creían en Cristo. Está bien, le predica a los paganos. ¿Los podía bautizar si antes no los convencía de lo que él les estaba predicando? Por supuesto que no. No, tenía que convencerlo, para eso hay que predicarle. Y después que les convenza y les predique, ahora que ellos crean, porque no le va a agarrar una pistola y le mete un tiro o se bautiza. No, tenía que predicarles, convencerle para que se bautizara. Lo mismo de Felipe con el etíope. Pero pregunto, ¿sabe a quién le escribe San Mateo? Sí. ¿A quién? A los judíos. ¿A los judíos qué? ¿A los judíos? ¿A los judíos qué? ¿Cómo? A los judíos. No, a los judíos no, a los judíos no. ¿A los judíos qué? A los judíos conversos, a los ya convertidos. Marco le escribe a los paganos. Mateo le escribe a los judíos conversos que ya habían creído en Cristo. Si ya habían creído en Cristo, ya habían aceptado al Señor, ya se habían bautizado.
Ahora podían bautizar a sus hijos y después enseñarle. San Marcos no. San Marcos le está predicando a los paganos. Los paganos tienen que primero recibir el mensaje, creer, para ser bautizados. Entonces, en la Iglesia Católica, debe saberlo, está la doctrina de San Mateo y la doctrina de San Marcos. Si usted le lleva al sacerdote de su parroquia un niño mayor de 7 años, ¿el sacerdote se lo bautiza? No sé. No. ¿Usted fue católico? No. Ah, menos mal. Si me dice que sí, ajá, ¿seguro que no fue católico? ¿Fue bautizado en la Iglesia Católica? No. Mire. Vaya mentira, vaya mentira. Bueno, vamos a creerle que no, pero debe saberlo. El mundo debe saberlo. Ya, ahorita le doy chance a usted. El mundo debe saberlo, que si le llevan a un niño mayor de 7 años al sacerdote a bautizarlo, no se lo bautiza. Porque el bautismo, según San Marcos, para las personas que ya tienen uso de razón, no puede darse sin antes enseñársele lo que va a hacer. Y por eso no se puede bautizar a un niño mayor de 7 años hasta que no reciba la catequesis, y después de la catequesis, que ya se le explique, que él crea, se bautiza. Pero si el niño es menor de 7 años, se aplica el Evangelio de San Mateo, que no era para los paganos, sino para los judíos ya conversos, que ya ellos se habían bautizado, y entonces le dice, bautice a su niño, y después viene la catequesis. ¿Sus hijos han ido a la catequesis? Están cumpliendo el Evangelio de San Mateo. Primero se bautiza y después se le enseña. En la Iglesia Católica se toma en cuenta las dos. En la Iglesia Protestante solamente una, porque usted va a encontrar en la Biblia que los adultos se bautizaban. Claro que sí. Que tenían que enseñársele. Claro que sí. Que tenían que arrepentirse. Claro que sí. Pero también encontramos que se bautizaban familias enteras, que el bautismo era para los adultos y también para los niños, que Jesucristo dijo, vayan y bauticen a todos. Entonces, por eso es que en la Iglesia Católica se le enseña eso. Muy bien. Estoy en su estadio. Y quiero decirles, ¿verdad? Yo ya voy terminando. Yo ya voy terminando porque hay otros que quieren participar, ¿verdad? Si no quieren podemos seguir toda la noche. Para mí no hay problema. Para mí no hay problema. Esta es la primera vez que yo entro a un templo católico. Jamás yo he entrado, ¿verdad? Y escuchen, y estoy acá con los gastos del Dios vivo. pagados. Con los gastos pagados. Vengo de Joyabaj con los gastos pagados. Me pagaron los gastos y vine hasta acá. Muy bien, y si viene por algo vine. Muy bien. Ahora, en el caso, le pregunto a usted, yo me paso a su iglesia. Como yo soy grande, ¿cuál es el bautismo que usted me va a aplicar a mí? Si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo no lo vuelvo a bautizar, porque ya está bautizado. Solamente le coloco los santos óleos. En cualquier forma que yo haya sido bautizado. Indiferentemente. Si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, véngase. Yo le pongo los santos óleos y no lo vuelvo a bautizar. Si un grande, la pregunta sería lo mismo entonces. Un grande empieza a creer en lo que ustedes creen, ¿usted no le va a aplicar el bautismo que Felipe le aplicó al eunuco? Sí, el mismo bautismo. ¿Por inmersión en el agua? ¿O solo como lo hacen ustedes, le tiran un poquito de agua? En la Iglesia Católica, para su información, si usted es adulto y quiere bautizarse por sumersión, lo sumergimos. Y si no quiere, se le echa agua en la cabeza y se bautiza. O sea, como la persona lo quiera, no como dice la Escritura. La Escritura dice que el bautismo de Juan era en el río, pero el bautismo de Jesucristo
no era en el río. ¿No fue en el río el bautismo del eunuco? En el río no fue. Había agua, pero no dice que era un río. Porque donde iba no había río porque era tierra desierta. No era río, pero había bastante agua. ¿Fue sumergido? Ahí no dice que fue sumergido. Bajaron al agua y fue bautizado. Claro que dice, bajaron al agua. Pero no dice que fueron sumergidos. Sí, bajaron al agua. Pero dice que fue sumergido. Claro que no. Pero eso está dando a entender el texto, ¿sí o no? Lánceme la pregunta rapidita como usted la sabe hacer. Hágame la pregunta. Muy bien. Entonces, ¿ustedes bautizan como fue bautizado el eunuco o no? Cuando ya me deje hablar para explicarle, me suelta el micrófono. Mientras tanto, hable usted. ¿Ya? Nosotros, los católicos, creemos que existen dos bautismos. Uno, que es sumergirse en el agua. Y ese bautismo es de Juan. Ese no es el nuestro. Y creemos que existe otro bautismo distinto al de Juan, que no es sumergirse en el agua. Y es el de Cristo. Y usted lo va a leer. San Marcos capítulo 1, versículo 8. Él mismo de la Reina Valera la va a leer. San Marcos 1, 8. Pero antes de que usted lo lea, le voy a hacer una pregunta. Y que el mundo lo escuche la respuesta. ¿Sabe qué significa bautismo? ¿Bautismo? Hola. Silencio, por favor. Vamos a un comercial mientras el hermano busca la cita. Deben saber que los católicos no nos peleamos, que compartimos. Mire qué bonito estamos compartiendo. Mire qué hermoso. ¿Ah? Francisco expresa su idea, yo expreso la idea. Y qué bonito con la palabra de Dios. Y sale la verdad a flote. ¿Verdad? Los que nos están siguiendo a través de las redes, no debe dejar de suscribirse. Suscríbense y le da la campanita para que le llegue estos videos. Estos videos son formativos. Es una nueva manera de formar al pueblo. Son formativos. Dale me gusta. O no me gusta, pero haga algo. Y compártalo. Y ustedes no pueden llegar a la casa sin suscribirse. Porque es apoyar la obra del Señor. Y tenemos que apoyarlo. Escuche. ¿Sabe usted qué significa la palabra bautismo? ¿Qué significa? Antes de contestarle esto, debo de contestarle de que yo creo, según la Escritura, que solo hay un bautismo. Usted me hablaba de dos, solo hay uno. Yo le voy a mostrar que hay dos con la Sagrada Escritura. Pero le voy a responder para que usted sepa. Bautismo significa sumergirse. Sumergirse. Entonces, por eso ustedes se confunden. Porque usted dice, bautismo significa sumergirse. Juan bautizó a Jesús en el río. Se supone que lo sumergió en el río. Felipe el etíope se supone que lo sumergió en el río. Se supone. Entonces, bautismo significa sumergirse. Pues sí, bautismo significa sumergirse. Y en la Iglesia Católica, reafirmo, se bautiza de dos maneras. Uno, sumergido. Dos, con pura agua en la cabeza. De las dos maneras se bautiza. ¿Por qué? Porque el bautismo de nosotros, los cristianos, no es sumergirse en el agua. Hay dos bautismos, uno de Juan y otro de Jesús. El de Juan era sumergirse en el agua y lo van a ver los dos y las dos formas. ¿Se acuerda qué significa bautismo? Repite la pregunta.
¿Qué significa bautismo? Sumergirse. Donde usted lea la palabra sumergirse, el bautismo, usted va a decir sumergirse. Pero primero lo vamos a leer así como está. Y después vamos a hacer para que la gente lo entienda. Léalo. Marcos 1:8. Bueno, mientras lo busca, yo pensé que ya lo había buscado. Mientras lo busca, presten atención. Porque aquí tiene que salir la verdad a la luz. Y si él tiene la verdad, no vamos con él. Pero si no, que el mundo entero sepa que a él lo engañaron. Escuche. Marcos 1, 8. 8. Yo a la verdad os bautizo con agua. ¿Quién estaba hablando? Juan. Juan el Bautista. Pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Es el mismo bautismo o es distinto? Es distinto. Muy bien, te felicito. Está bien, es distinto. Está bien. Ahora, donde diga bautismo, significa sumergirse. Donde diga bautismo, usted va a decir sumergirse. ¿Sí? Léalo de nuevo. Léalo de nuevo. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado. ¿Qué significa bautismo? Sumergirse. Entonces diga, yo a la verdad los he sumergido. ¿Sí o no? Léalo. Yo a la verdad os he sumergido. ¿Sumergido? Siga. La verdad los he sumergido con agua. En el agua, ¿no dice? ¿No dice en el agua? No, con agua. Bueno, en el agua o con agua. Sumergido, como hacen los protestantes. Así lo hacía Juan Bautista. Ahora paren la oreja, ¿cómo es el bautismo de Jesús? Dale. Donde diga bautismo, es sumergirse. Pero él os bautizará. Ajá. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Él lo va a sumergir, dígalo, pero él lo va. Con el Espíritu Santo. No, léalo. Donde diga bautismo, usted dice, pero él los va a sumergir. Pero él los va a sumergir. Vamos a ver si dice en el agua. Con el Espíritu Santo. Entonces, según la Biblia, sí hay un bautismo de sumergirse en el agua. Es el bautismo de Juan. Pero según la misma Biblia, Jesucristo viene a sumergirlo no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante, viene a regañar a los protestantes que están bautizando, sumergiéndolos en el agua, como lo hacía Juan. Y los hace bautizar de nuevo, como lo bautizó Cristo. Ponga cuidado. Hechos 19, 1 en adelante. Léalo usted mismo. Hechos 19, 1. De la Reina Valera. 19:1, para que usted se dé cuenta. Que usted lo crea o no lo crea, eso es problema suyo. Pero yo quiero es que el mundo vea la verdad. Esto es lo que me interesa. 19:1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: Paren la oreja, ¿qué les dijo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Se acuerda que dijo Juan Bautista, yo los sumerjo en el agua, pero Cristo lo va a bautizar en el Espíritu? Lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Por eso Pablo le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, cuando creyeron? Es decir, ¿se sumergieron en el Espíritu Santo, recibieron ese bautismo? Ahorita lo va a aclarar. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. La pregunta de Pablo nos saca de dudas aquí. Dale, la pregunta de Pablo. Ahí viene. Pablo pregunta. Estamos en 19. El 3. 3. Entonces dijo:
¿En qué pues fuisteis bautizado? ¿En qué pues fuiste bautizado? ¿Cómo fue que lo bautizaron? ¿Cómo fue que lo sumergieron? ¿En el agua? Porque así lo sumergía Juan. Yo lo sumerjo en el agua. ¿O en el Espíritu Santo? A ver, ¿cómo fue que fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Nosotros nos bautizamos como los protestantes, como bautizaba Juan, sumergidos en el agua. Vamos a ver si Pablo dice, muy bien, así es, así debe ser. Vamos a ver qué dice Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Siga. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nosotros, solo para que usted lo sepa, para su conocimiento, más nada. Si lo quiere creer o no lo quiere creer, ya sabemos que a usted no le importa lo que diga la Biblia, es lo que a usted le enseñaron y punto. Pero a mí me importa que la gente se dé cuenta que existen dos bautismos, uno de Juan que es sumergirse en el agua, pero el mismo Juan dice, yo lo sumerjo en el agua, pero él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Gracias, Dios le pague, muy agradecido. De verdad que su presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Yo espero que cumpla lo que prometió al comienzo, que si le mostraba con la palabra iba a creer. No se lo voy a preguntar para que no pase la pena delante de la gente. Usted delante de Dios se hace la pregunta y usted mismo se va a responder. Pero yo, con el corazón en la mano, como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a predicarle la palabra de Dios para que usted no diga, nadie me lo enseñó, Señor. Nadie me lo dijo, porque yo soy metido. Le digo, no, mentira, Señor. Yo un día fui a Guatemala y no fue casualidad que Él viniera. Él vino exclusivamente a escuchar la palabra de Dios, pero dijo, no. Y yo no podía meterle un tiro. Yo no podía regañarlo, yo no podía pelearlo, yo no podía obligarlo. Yo simplemente le predico la palabra del Señor. Gracias, Francisco. Dios te pague por tu presencia. Nos alegra mucho. Si quiere despedirse de la gente, se despide. Que no sea muy largo porque tenemos que irnos ya. No, unas 2 horas. Muy bien, ya se hizo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? No fui convencido, muy poco, no hay un buen fundamento, yo lo veo, no hay un buen fundamento porque lo último que usted dijo, que el bautismo cristiano ahora es la que Cristo hace, ¿verdad? ¿Sí? Era para que se despidiera, ya no, vaya. Entonces, vaya, no me convenció, ¿verdad? Y claro, aquí pues algún día vamos a estar ante nuestro Padre y Él es el que va a declarar quién tenía la verdad. Así es, yo les agradezco a todos, ¿verdad? Por su tiempo y lo que yo hablé, lo hablé a base de la palabra, no lo dije por mi propia cuenta. Que hay un bautismo conforme a la Biblia, y es ser sumergido en agua y que se realiza este bautismo después de que la persona ya tenga conciencia de que es pecador y después de que se arrepiente de sus pecados, se bautiza en agua. Gracias a todos. Antes de darle el aplauso al hermano, debo decirle, hermano, con el corazón en la mano y con un dolor en el alma, aquel proverbio, aquel dicho. Hermano Francisco, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír.
Me da pena que usted puede que haya dicho que creería en la palabra, ahora usted diga que no cree en la palabra. ¿Y sabe qué? Léame San Juan capítulo 8, versículo 47. No, es para despedirme, solo para decirle a usted, lástima que no me agarró ayer cuando yo podía darle toda la noche, porque yo de aquí salgo para Venezuela ahorita, tengo que salir ya. Y usted tiene tiempo, pero yo tengo que salir para Venezuela. Y tengo el avión que me está esperando en El Salvador. Y no voy a dormir toda la noche viajando. Y usted se lleva a dormir. Y a lo mejor si tiene esposa, viene abrigadito. Y yo no.